La cromatografía comprende un conjunto de técnicas que tienen como finalidad la separación de mezclas basándose en la diferente capacidad de interacción de cada componente en otra sustancia. En 1848, Way y Thomson reconocieron el fenómeno de intercambio iónico en sólidos. En 1850, Friedrich Ferdinand Runge, Christian Friedrich Schonbein y Goebbels Schroeder estudiaron el análisis por capilaridad en papel. En ese mismo año, Runge utilizó un filtro de papel y un solvente para lograr la separación de varios colorantes. Este personaje tomó como base la afinidad del color papel y la diferencia de peso molecular. Esta técnica es ampliamente conocida y se le conoce como cromatografía de papel. En 1876, Lemberg ilustró la reversibilidad y estequiometría del intercambio iónico en minerales como el silicato de aluminio. En 1982, Red realizó una separación en columna en tubos de kaolín, usados para la separación de Fe3 y el Cuso4. En 1906, Mikhail Semyonov presentó la utilización de columnas de gas empacadas con un absorbente adecuado para separar pigmentos vegetales. A este procedimiento se le llamó cromatografía de tintas. En esta técnica también se empleó un líquido móvil para remover los compuestos desabsorbidos en el material de empaque. Los compuestos desabsorbidos se diluyeron en la corriente del líquido móvil y pudieron colectarse al final de la columna. En 1927 se utilizó la primera columna de zeolita mineral para eliminar iones de calcio y magnesio que inferían en la solución para determinar el contenido de sulfato de agua. En 1930, Paul Carrer, Kuhn y Stein usaron absorbentes como hidróxido de calcio activado, aluminio y magnesio. En 1931, Kuhl y Leder separaron catorenos y sactofilas en columnas cromatográficas. En 1935, Hobbs y Adams sintetizaron resinas orgánicas para intercambio iónico. En 1938, Tadeusz Reinstein introdujo la cromatografía líquida fluida. Así extendió las aplicaciones de la cromatografía a sustancias sin color. En el año 1938, Smyslov y Schreiber describieron el uso de la capa fina de alumina extendida sobre un vidrio. En 1939, Brown fue el primero que usó la cromatografía circular en papel. En 1940, Tiselius, científico sueco que aplicó la cromatografía en el análisis de proteínas y propiedades electroquímicas de las enzimas haciendo uso de la electrólisis. En 1941, Archer, John Porter Martin y Richard Lawrence Millington Symes sugirieron la posibilidad de utilizar un gas en la fase móvil del cromatógrafo, pero esto se quedó solo en teoría y nunca se puso en práctica. En 1944, Constant, Gordon y Martin fueron los primeros que escribieron la cromatografía de partición en papel. En 1947, Boyd, Tompkins, Spedding, Riemann y otros descubrieron la cromatografía de intercambio iónico aplicada a varios problemas analíticos. En 1948, Lederer y Lindstedt realizaron la cromatografía en papel aplicada a compuestos inorgánicos. En 1949, Martin y James utilizan cromatografía de gases por primera vez, separación de ácidos grasos volátiles. En 1951, Kirchner introdujo la cromatografía de capa fina como es practicada ahora. En 1952, Martin y James emplearon una bureta automática para detectar y determinar los ácidos y bases. El primer cromatógrafo de gases satisfizo solo estos grupos funcionales. El verdadero potencial no se pudo alcanzar hasta la publicación de Ray, del primer cromatograma, hasta 1954. El detector utilizado fue por conductividad térmica. Fue hasta 1955 que los primeros instrumentos comerciales aparecieron en el mercado. En el mismo año, Evans y Tatlow realizaron separaciones de componentes en muestras de entre 0.5 y 10 gramos. Inicia la cromatografía de gases preparativa.
En 1956, Sober y Peterson prepararon las primeras células para intercambio iónico. En 1956, Latek y Ruthven usaron almidón natural y modificado como tamiz para la estimación del peso molecular. En 1958, Stahl generalizó el procedimiento de cromatografía en capa fina. Para el mismo año, Golay propone columnas capilares sin relleno, comenzando su desarrollo. En 1959, Porat y Flodin introdujeron al dextran entrecruzado como tamiz molecular. En 1960, la cromatografía líquida de alta resolución comenzó a desarrollarse. En 1964, J. C. Moore desarrolló la cromatografía de permeación en gel. En 1970, Hamish Small y sus compañeros de trabajo en Dow Chemical Company desarrollaron la cromatografía iónica con un novedoso método de Yeck utilizable en el análisis automatizado. En 1979, Bolkestein trabajó frente a la unión del ADN al polvo de vidrio en presencia de yoduro sódico, el cual el silicato de vidrio y la carga negativa de los grupos fosfatos del ADN, dando como resultado una unión imposible por la dotación de una capa hidratante. En 1981 salió el primer sistema de HPLC de escala de proceso, Kiloprep. En la cromatografía sobre papel, las interacciones del soluto con el papel hacen que los compuestos se desplacen a velocidades diferentes. Una pequeña mancha de disolución que contiene la muestra se aplica sobre una tira de papel cromatográfico a una distancia aproximada de 1 centímetro de la base. La muestra es absorbida en el papel. Esto significa que la muestra entra en contacto con el papel y puede establecer interacciones. El papel es sumergido en un disolvente adecuado, etanol o agua, e introducido en un contenedor cerrado. A medida que el disolvente asciende por el papel, encuentra la muestra que empieza a viajar por el papel con el disolvente. Los diferentes compuestos de la muestra recorren distancias diferentes dependiendo de la fuerza de sus interacciones químicas con el papel. La cromatografía en papel requiere algún tiempo. Habitualmente se necesitan varias horas para completarse. El cromatograma final puede ser comparado con otros de mezclas conocidas a fin de identificar los componentes de la muestra. La cromatografía en papel de 2 dimensiones consiste en desarrollar el cromatograma en un disolvente, girar el papel 90 grados y desarrollar el cromatograma en un disolvente diferente es útil para separar mezclas complejas en compuestos similares. Se trata de una cromatografía en columna que utiliza una fase estacionaria con sustancias y componentes con carga eléctrica. Se utiliza para separar compuestos cargados, incluyendo aminoácidos, péptidos y proteínas. La fase estacionaria es normalmente una resina de intercambio iónico que contiene grupos funcionales cargados que interaccionan con grupos cargados de signos opuestos del compuesto que se quiere retener. El número 1 puede ser intercambiador de iones cargado positivamente, que interacciona con aniones. El número 2, intercambiador de iones cargado negativamente, que interacciona con cationes. Los compuestos retenidos se pueden eluir de la columna por gradientes de elucción o por elucción isocrática con un cambio de la concentración de salina o del pH. La cromatografía de intercambio iónico es muy utilizada para purificar proteínas. Se suele denominar HPLC y es una forma de cromatografía en columna que se utiliza a menudo en bioquímica y química analítica. La muestra problema es forzada a pasar a través de una columna, fase estacionaria, por un líquido, fase móvil a elevada presión, lo que disminuye el tiempo que los componentes separados permanecen en la fase estacionaria y, por lo tanto, el tiempo de difusión dentro de la columna. En la salida de la columna existe un detector que indica la cantidad de soluto que está saliendo. Este proceso de difusión dentro de la columna comporta la aparición de picos anchos y pérdida de resolución.
El hecho de estar menos tiempo en la columna se traduce en picos más estrechos en el cromatograma resultante, así como una mayor resolución y sensibilidad. Otra manera de disminuir el tiempo que la muestra está dentro de la columna es utilizar un gradiente de disolventes, que consiste en cambiar la composición de fase móvil a fin de acelerar la salida de la muestra del interior de la columna. Se pueden considerar dos tipos. Fase normal. Se utiliza una fase estacionaria polar y una fase móvil apolar, y se usa principalmente cuando la muestra a analizar es de naturaleza apolar. Fue el primer tipo de HPLS, pero hoy en día ha sido muy desplazado por la fase reversa. Fase reversa. Se desarrolló debido al elevado número de biomoléculas polares. La fase estacionaria es apolar y la fase móvil polar. Una de las fases estacionarias más empleadas es sílice tratada como RM2SiCl, donde R es una cadena alquílica como CnH2n+1. En este caso, para una determinada sustancia, el tiempo de retención aumenta con la polaridad de la fase móvil. La cromatografía de permeación de gel se conoce también como cromatografía de exclusión por tamaño, porque separa las moléculas según la dimensión. Las moléculas pequeñas entran en un medio poroso y por tanto les cuesta más salir de la columna, dejando las partículas más grandes el huir primero. La GPC es una técnica muy empleada para determinar la distribución del peso molecular en polímeros, aunque suele proporcionar baja resolución. Se basa en interacciones no covalentes selectivas entre la muestra y moléculas específicas. Es muy específica, pero no muy consistente. Se utiliza mucho en bioquímica para la purificación de proteínas. Se fundamenta entre el reparto del equilibrio de la muestra a analizar entre una fase estacionaria líquida y una fase móvil gaseosa. Es una técnica útil para una gran variedad de mezclas no polares, pero es poco eficiente para moléculas termolábiles.